cuál va a ser la agenda. Vianey. Qué gusto saludarte, Gabriela, mucho gusto también saludar a tu auditorio. Lo que estamos viendo es, ella fijó 6 prioridades, de las cuales 2 eran las que había puesto el presidente, esta de reconocimiento de los pueblos indígenas que ya mencionaban, y también el tema de la reforma judicial. Y luego otras que tienen que ver con reformas sociales, que es el apoyo a las mujeres de 60 años, las becas de estudiantes, la eliminación de la reelección a funcionarios. Estas no han podido avanzar porque lo que estamos viendo es que el tema de la reforma judicial la ha metido en muchísimos problemas. Y entonces subsanar ocurrencia tras ocurrencia está llevando a su partido en el Congreso a cometer muchos errores y a tener que corregirse ellos mismos. Entonces ha estado partiendo completamente de la institucionalidad y cualquier otra intención, ya lo decía hoy en la mañana cuando le preguntaban por qué, en qué momento iba a mandar la de la reelección. Y ella decía, pues es que el Congreso está muy ocupado. Claro que está muy ocupado, pero porque su partido Morena ha generado un ruido innecesario por las prisas, por un diálogo de sordos, donde no está escuchando a las partes, donde está yendo voy derecho, no me quito. Entonces, digamos que la coyuntura está marcando las prioridades de la presidenta y no necesariamente lo que había señalado antes. Justamente era lo que te quería preguntar. Estamos hablando de que a la presidenta no ha podido imponer su agenda por estar capturada, por estar, quizás la palabra se escuchará fuerte, está secuestrada por la coyuntura, Vianey. Y si hablamos de coyuntura, esta iniciativa que se está discutiendo por parte de Morena, lo de la llamada la supremacía constitucional, que me queda claro que a la presidenta, pues, como que sí, pero como que no, pero de todas maneras le secuestra la agenda, Vianey. Exactamente, le secuestra la agenda y además lo que estamos viendo también es que los morenas, porque Morena es una confederación de partidos, como una confederación de corrientes, y entonces está la corriente de Monreal, de Adán Augusto López, está la corriente así de Ebrard, de la propia Claudia Sheinbaum, que se están entonces minando y se están pegando. Lo que sabemos es que el único contrapeso real que hay hoy en el país se llama el propio Morena, ¿no? Porque han querido destrabar al Poder Judicial. No solamente eso, Gabriel, también la propia presidenta ha estado teniendo algunos bandazos que no son entendibles. Si ella ya tenía estructuradas sus 6 prioridades, de las cuales 2 eran heredadas, herencia maldita, por cierto, de repente, ¿por qué sacar de la manga una iniciativa, por ejemplo, para darle derechos laborales a las personas que están en las plataformas digitales? No es que esté mal o esté bien, simplemente ella misma está poniendo sobre la agenda temas que no necesariamente venían o estaban como prioridad, lo mismo las 40 horas, señalando que ya se habían discutido, que se iban a seguir discutiendo, que se iban a abrir, pero lo que menos hemos visto es que hay esta apertura. Puede haber foros, puede haber pláticas, pero al final del día, como tú bien lo mencionabas, tiene un poder tal que Morena está haciendo y deshaciendo lo que quiere. Ya. Oye, hablando de este ruido innecesario que comentas, Vianey, y sobre todo lo que está pasando al interior de la Cámara de Diputados, y vuelvo a la iniciativa, sobre todo me llama mucho la atención que se planteó esto de blindar las iniciativas o los posibles recursos legales para la Constitución para no poder atacar alguna iniciativa de reforma constitucional. Me llama mucho la atención que pues no estaba ni siquiera en la agenda, la sacaron de pronto, y no sé si esto es una especie de ruta para que esta conferencia de corrientes que tú mencionas pues se empiecen a patear por debajo de la mesa, porque me imagino que las patadas que no se ven, por supuesto que no lo van a aceptar tampoco, han de estar durísimas entre estas confederaciones de corrientes, Vianey. Y estuvieron, y lo vimos claramente ahorita, pero lo vimos claramente en la distribución de comisiones, y también lo que estamos viendo es que se está aflorando lo que es verdaderamente Morena,
que vienen de todas partes, que saltaron de un barco para irse al otro. Y este tema de la supremacía constitucional, si ya de por sí con la reforma judicial ha generado, somos el hazmerreír internacional, pero en México, digamos que las personas que logran entender los riesgos que esta reforma están azorados, pues esta supremacía constitucional, como pomposamente le llaman, lo único que te está hablando es que quieren un atasque de reformas. Esa es la palabra que yo utilizaría, porque cuando tienes el poder y encima de más eres capaz de hablar de que el poder, digamos en este caso el Congreso, que está vinculado con el Ejecutivo, son supremos a cualquier otro poder, estás hablando de un debilitamiento de la democracia y de las instituciones. Entonces, por eso a mí la palabra atasque es la primera que se me viene a la cabeza cuando veo estas iniciativas que las proponen, que incluso la primera, tú recordarás, la original, decía que podía aplicarse a otras leyes que estaban aprobadas. Ese es el colmo de la falta de interés público, la falta de responsabilidad legislativa. Oye, bien, ¿podría ser entonces la agenda de la presidenta hablando de reformas, hablando en términos de sus propuestas que va a estar poniendo en la mesa? ¿Podríamos considerarla como una especie de primera víctima de esta crisis constitucional que se está viviendo entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo? Y bueno, todo esto que tiene que ver con la reforma judicial y lo que se acumule. No sé si la palabra víctima sea la adecuada, Gabriel, porque ella ha abrazado muy bien a la reforma judicial, defendiéndola, haciendo todo lo posible, manteniendo el mismo lenguaje de confrontación con la Suprema Corte de Justicia, con los jueces. Entonces, al menos inocente o víctima, yo no la veo así, porque no solamente ella genuinamente está empujando, sino que también ha sido partícipe y cómplice de lo que estamos viendo, de las calamidades que estamos viendo en la base democrática e institucional del país. Entonces, si ella tuviera alguna objeción, la debería de poner. Yo no la veo. Yo la veo con el mismo discurso, incluso violentando la separación de poderes, asumiendo un papel como si fuera jueza, señalando que ella no tiene por qué cumplir el decreto. Entonces, no sé si es víctima, pero al menos lo que se ha hecho es que la coyuntura no le ha permitido avanzar con otras que podrían ser poco más benéficas para la gente. Sí, por ejemplo, leo por acá el tema de los salarios, la brecha salarial, que fue un tema que también comentó, más mujeres en el mercado laboral, un sistema nacional de cuidados, pues obviamente el tema de la seguridad, que bueno, ese ahí queda, jóvenes construyendo el futuro, lo de las plataformas digitales que lo acaba de sacar. ¿Cuál consideras que podría ser, independientemente de toda la discusión que está dando alrededor de la reforma al Poder Judicial y bueno, todo este ruido que bien dices, ruido innecesario, ¿cuál consideras que podría ser, si pudiéramos quitar el ruido, hacia dónde tendría que dirigirse este esfuerzo? No sé si el tema de la seguridad, las mujeres, la atención a pobreza, Acapulco, no lo sé. Desde tu perspectiva, ¿cuál sería, Vianey? Exactamente eso, Gabriel. Tenemos demasiado ruido institucional, pero no estamos atacando, por ejemplo, problemas como la seguridad. Qué bueno que ya quitó de su discurso en plan, qué bueno que parece ser que está poniendo personas técnicas, pero eso no se está viendo en la realidad. Tenemos lo que sucedió en Sinaloa, 19 personas muertas. ¿De qué estás hablando? Vemos lo que pasó en Guanajuato, coches bomba, que por lo menos dejaron 3 policías muertos. Entonces, el tema de la seguridad no está siendo atacada. El tema de la salud tampoco está siendo atacada. Y por supuesto, a mí me gustaría que, además de leyes que fortalecieran esto, pues también las partes sociales, nada más con un atenuante, que ahora sí me gustaría que introdujeran la rendición de cuentas y la transparencia, y no como las leyes que fueron aprobadas, donde no sabemos si efectivamente el dinero está yendo a parar a las personas de la tercera edad
o a personas que lamentablemente murieron, como tantas notas hubo al respecto. Entonces, a mí me gustaría que fuera seguridad, que fuera salud y por supuesto programas sociales, pero bien hechos. Claro. Oye, y hablando de rendición de cuentas y transparencia, esta agonía, ¿no? Esta tensión alrededor del INAI, la desaparición de los órganos autónomos, que bueno, ya no nos alcanza el tiempo, pero ahí está la agonía, esa agonía que parece que la están extendiendo el tiempo y que bien dices, debido a todo este ruido, pues no se ha podido poner en la agenda. Parece que sí, pero parece que no. Vianey Esquinca, te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros charlando esta tarde. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto, Gabriel. Muchas gracias. Buenas tardes.